El cuarto cambio del Papa León fue el más impactante hasta el momento. El 21 de junio de 2025, algo extraño comenzó a suceder. El Vaticano publicó un nombre en línea, luego otro y luego 7 más. Uno tras otro, cada nombre pertenecía a un clérigo, algunos sacerdotes, otros obispos, que habían sido encontrados culpables de conducta sexual inapropiada, algunos con mujeres, otros con hombres. No importaba, todos fueron excomulgados públicamente por orden directa del Papa León. Sin conversaciones privadas, sin traslados secretos, sin encubrimientos suaves. Uno era un obispo de Sudamérica, otro un monseñor en Canadá, otro un director de un seminario en Francia. No eran hombres desconocidos, tenían poder, estatus y títulos de alto rango. Y aún así, el Papa León XIV los destituyó sin pestañear. No convocó una conferencia de prensa, no dio un discurso largo, solo pronunció una línea que se extendió como fuego por el mundo católico. Esta iglesia ya no ocultará la podredumbre tras túnicas rojas. Esa cita llegó a las portadas de los periódicos en Roma, Nueva York y Manila para la noche. Durante años, las víctimas habían suplicado a la Iglesia que nombrara a los culpables. Ahora, el Papa León lo hizo él mismo, en voz alta, en público. Fue audaz, fue brutal, y para muchos fue justicia. Y el 21 de junio de 2025, la Iglesia envió un mensaje: los títulos ya no te protegen. La confesión, un acto sagrado y presencial. El quinto cambio del Papa León tomó a muchos por sorpresa, especialmente a los católicos más jóvenes. El 24 de junio de 2025, el Vaticano emitió un mensaje claro. Todas las confesiones digitales fueron prohibidas. No más confesiones por teléfono, sin aplicaciones, sin transmisiones en vivo, sin bots de confesión de IA, sin videos en línea con sacerdotes dando la absolución. De ahora en adelante, si quieres confesar tus pecados, debes estar presente en persona, ya sea cara a cara o detrás de la rejilla, pero debe ser real, humano, presente. Cuando le preguntaron por qué implementó esta regla, el Papa León XIV dio una respuesta tranquila pero poderosa. Un alma no puede ser purificada a través de Wi-Fi. Algunos se rieron, otros se enojaron. Los católicos progresistas lo llamaron desfasado. Las iglesias tecnológicas dijeron que era un paso atrás, pero algo inesperado ocurrió. En ciudades como Varsovia, fue como un trueno al principio. La gente pensó que era un rumor, pero a las 10:30 de la mañana se confirmó. Un conocido sacerdote jesuita de Bélgica, famoso por su trabajo con jóvenes LGBTQ+, y frecuentemente visto en paneles de televisión, fue retirado silenciosamente de su rol parroquial. Sin conferencia de prensa, sin aterrizaje suave, simplemente se fue. Las redes sociales enloquecieron. Los grupos activistas acusaron al Papa León de convertir la doctrina en un arma. Algunos lo llamaron violencia espiritual, otros dijeron que el Papa estaba retrocediendo la Iglesia 50 años. Pero dentro del Vaticano, el Papa León no se inmutó. Cuando uno de sus asesores le preguntó en privado si quería suavizar el lenguaje, negó con la cabeza y respondió: los sacerdotes no están llamados a reflejar la cultura, están llamados a imitar a Cristo. Esa cita se extendió por todas partes: periódicos, TikTok, incluso grafitis en las paredes de iglesias en Berlín. Entre bastidores, más sacerdotes recibieron advertencias. Algunos eliminaron publicaciones antiguas en redes sociales,
Otros mantuvieron su postura y esperaron la suspensión. Lo que el Papa León XIV había hecho en solo 72 horas no fue solo establecer una política. Trazó otra línea clara. En su opinión, los sacerdotes no eran solo líderes, eran símbolos, y el Papa decidió que esos símbolos debían coincidir con las enseñanzas de la Iglesia, no con las olas del mundo. Fue audaz, fue divisivo, y apenas fue el comienzo. La virtud en la vida del clero. El tercer cambio del Papa León sacudió profundamente a la Iglesia porque esta vez no estaba hablando con el mundo, hablaba directamente a los sacerdotes. El 19 de junio de 2025, el Vaticano emitió discretamente una nueva regla. Cada sacerdote, obispo y cardenal debe firmar ahora una declaración anual de celibato, jurando que están viviendo según sus votos, no solo en palabras, sino también en privado. Pero eso no fue todo. El Papa León también abrió un canal de denuncia privado y anónimo donde cualquier feligrés o colega sacerdote podía reportar si un sacerdote estaba rompiendo su voto de celibato, ya fuera con mujeres o con hombres. No se requería dar nombres, no había miedo al castigo por hablar. La Iglesia nunca había hecho algo así antes. Algunos sacerdotes estaban furiosos, otros asustados. Unos pocos incluso renunciaron silenciosamente en las primeras 24 horas, pero el Papa León no. El Papa León XIV, 10 cambios que sacudieron al mundo. Apenas 40 días después de convertirse en Papa, el Papa León XIV hizo cambios que sacudieron a la Iglesia global como fuego a través del incienso. Estos son los 10 cambios que dejaron a los fieles atónitos, a los críticos furiosos y a la historia reescrita. Si estás viendo este video ahora, no es por casualidad. El Espíritu nos reúne en este momento para reflexionar sobre el camino que estamos destinados a recorrer. Te pido amablemente que compartas en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una forma de sentir la presencia de los demás, aunque estemos físicamente separados. Y no olvides suscribirte al canal. Ahora déjame contarte qué pasó. Claridad sin compromisos. Ocurrió en una tranquila mañana de miércoles, el 12 de junio de 2025, justo antes del amanecer en Roma. La mayor parte de la ciudad aún dormía, pero dentro del Palacio Apostólico, el Papa León XIV ya llevaba horas despierto. Estaba solo en su despacho, revisando la copia final de un decreto que había sido redactado en total secreto. Solo una línea, sin jerga legal, sin adornos diplomáticos, solo doctrina pura y sin filtros. A las 6:40 de la mañana, el Papa León lo firmó con mano firme. Luego, sin ceremonias, se lo entregó a su secretario y dijo solo 4 palabras. Publíquenlo sin demora. A las 7 de la mañana, el documento ya estaba en el sitio web del Vaticano. Su titular conmocionó al mundo. Las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no son ni pueden ser parte de la liturgia católica. En minutos, los medios de comunicación globales estallaron. Un presentador de CNN se quedó en silencio a mitad de una frase. Los grupos de defensa LGBTQ León lo calificaron inmediatamente como una reincidencia en el dolor. Pero dentro de los muros del Vaticano no había confusión. El mensaje era directo y llevaba el peso inconfundible del propio Papa León. Una línea en particular captó la atención, palabras que se repitieron en todas las cadenas importantes ese día. La Iglesia no debe imitar al mundo para seguir siendo relevante. La verdad no es una moda. Entre bastidores, los obispos reaccionaron con sorpresa. Algunos aplaudieron en privado, otros se hundieron en sus sillas, inseguros de lo que esto significaba para el futuro de la Iglesia. Pero para el Papa León no había espacio para dudas. En sus ojos, esto no era crueldad, era claridad. Y en un mundo lleno de definiciones cambiantes,
el 12 de junio de 2025, sería Dio una orden simple. Vendan el tesoro. No se refería a los edificios de la iglesia ni a los objetos sagrados usados en el culto. Se refería a las cosas extras, cálices cubiertos de joyas, una tiara papal de oro y docenas de reliquias históricas guardadas en salas cerradas, raramente vistas por alguien. En total se vendieron más de 15 millones de dólares en propiedades del Vaticano. La gente quedó atónita. Algunos dijeron que era una falta de respeto, otros que era algo que debía hacerse hace mucho. Pero el Papa León no se inmutó. Todo el dinero, cada dólar, fue enviado directamente a iglesias en Gaza, Ucrania y Haití, que habían sido destruidas por guerras, desastres o pobreza. No dio un gran discurso, solo una frase dicha suavemente a los reporteros. El oro no nos absuelve. Dar sí lo hace. Fotos posteriores mostraron a sacerdotes en Gaza usando vasos de plástico simples para la comunión. Una nota escrita a mano pegada en uno de ellos decía: «Un cáliz de oro no nos salvó. La iglesia sí». No todos estuvieron de acuerdo con la medida. Algunos oficiales del Vaticano estaban furiosos. Un cardenal incluso amenazó con renunciar. Pero el Papa León se mantuvo firme, porque el 20 de junio de 2025, la iglesia no solo vendió tesoros, los devolvió a las personas que más los necesitaban. El clero, al servicio, no en el lujo. El séptimo cambio del Papa León incomodó a muchas personas, especialmente a las que llevaban alzacuellos. El 26 de junio de 2025, el Papa León XIV dio una nueva orden que golpeó fuerte. Ningún sacerdote, obispo o cardenal puede vivir en lujos. Si lo hacen, deben renunciar a ellos o perderán su posición. La regla era simple. Si posees un coche de lujo, una mansión privada o una casa de vacaciones, debes venderlo. No después, no el próximo año, ahora. Y esta vez no fue solo hablar. Esa misma noche, comenzaron a volverse virales videos. Uno mostraba un Mercedes-Benz negro siendo remolcado desde un garaje propiedad del Vaticano en Roma. Otro clip mostraba a un obispo en España caminando hacia la estación de tren, sosteniendo solo un maletín y un rosario. En Brasil, un cardenal fue visto bajándose de un autobús urbano, vestido con ropa sencilla y sin guardaespaldas. La gente no sabía qué decir. Algunos aplaudieron, otros estaban conmocionados, pero el Papa no retrocedió. Dijo solo una cosa cuando le preguntaron por la regla: si no caminas donde Cristo caminó, no estarás donde Él estuvo. Esa frase estaba en todas partes. En cuestión de horas, se convirtió en titular en Italia, un tuit en Nigeria e incluso una pegatina en la puerta de una iglesia en Filipinas. Algunos líderes eclesiásticos Nunca había visto a mi obispo caminar, ahora lo veo en el mercado. Para el Papa León XIV, el mensaje era claro: si sirves a la iglesia, vivis como Cristo, no como rey. Y el 26 de junio de 2025, la iglesia dio otro paso en el camino de la humildad y dejó atrás el lujo, la voz de las mujeres en la iglesia. El octavo cambio del Papa León no llegó con titulares ruidosos, pero fue uno de los pasos más grandes que la iglesia ha dado en mucho tiempo. El 28 de junio de 2025, el Papa León XIV firmó discretamente una nueva regla a las mujeres católicas. Ahora tendrán plenos derechos de voto en los sínodos del Vaticano. Eso significa que mujeres, monjas, líderes laicas y teólogas pueden ahora ayudar a moldear las enseñanzas de la iglesia, hablar sobre la liturgia y votar en las decisiones que afectan a millones de católicos en todo el mundo. Antes de esto, las mujeres podían asistir a las reuniones, podían compartir ideas, pero cuando llegaba el momento de votar, se les pedía que permanecieran en silencio. Ya no más. El cambio no se hizo con cámaras parpadeando, no hubo un gran evento, solo un documento publicado silenciosamente en el sitio del Vaticano y entregado a los obispos en un sobre sellado AN. Pero la gente lo notó. En horas, la noticia se extendió en círculos católicos por todo el mundo. En Kenia, la hermana Ángela, maestra y líder comunitaria desde hace mucho tiempo,
Dijo: nunca pensé que viviría para ver este día. En Roma, un grupo de estudiantes de teología, principalmente mujeres, se reunió frente a la plaza de San Pedro y levantó carteles escritos a mano que decían: por fin asiento, por fin una voz. Algunos líderes se opusieron. Un cardenal dijo que la iglesia estaba cambiando demasiado rápido. Otro advirtió que podría causar confusión. Pero el Papa León no respondió con argumentos. Respondió con solo una frase: a María dio a luz al Verbo. ¿Quiénes somos nosotros para silenciar a sus hijas? Esa línea se imprimió en boletines de iglesias en toda Sudamérica y apareció en las noticias de la noche en Canadá. El Papa León no dio a las mujeres el sacerdocio, no cambió la doctrina, pero les dio una voz donde antes reinaba el silencio, y un voto que ya no puede ser ignorado. Y el 28 de junio de 2025, por primera vez en la historia, el Vaticano abrió sus puertas no solo a la presencia de las mujeres, sino a su poder. Fue silencioso pero poderoso, simple pero histórico. Ypsilon, para muchos, llegó con mucho retraso, acogida con claridad en el amor. El noveno cambio del Papa León fue tanto sorprendente como emotivo, porque esta vez se trataba de personas que se habían sentido excluidas durante años. El 27 de junio de 2025, el Papa León XIV dio un raro mensaje público desde el balcón del Vaticano. La plaza estaba llena de reporteros y peregrinos, pero sus palabras no fueron fuertes ni enojadas, fueron tranquilas, honestas, cuidadosas. Miró a la multitud y dijo: toda alma pertenece a la iglesia, pero el arrepentimiento debe caminar junto a la bienvenida. Con esa línea, el mensaje fue claro: los católicos LGBTQ más fueron invitados de nuevo a la iglesia. Podían asistir a la misa, podían orar con la comunidad, podían sentarse en la primera fila si querían, pero había condiciones. No se les permitiría predicar desde el púlpito, no se les darían roles de liderazgo y no serían bendecidos en uniones del mismo sexo ni recibirían el sacramento del matrimonio. El Papa León no dijo esto con odio o juicio, lo dijo con una especie de fuerza tranquila. No sonrió, no alzó la voz, pero dejó claro: no bendeciremos la confusión, pero amaremos a los confundidos. La multitud guardó silencio por un momento. Luego algunos aplaudieron, otros se miraron, inseguros de qué sentir. Algunos católicos LGBTQ más dijeron que se sentía como un paso adelante, ya no los estaban echando, los estaban acogiendo de nuevo, pero no completamente abrazados. Otros dijeron que no era suficiente. Los grupos activistas en línea lo llamaron una puerta entreabierta, pero aún así muchos vinieron. Ese fin de semana, iglesias en Ciudad de México, Manila y Nueva York reportaron algo inusual. En los católicos LGBTQ más estaban regresando a la misa. Algunos vinieron solos, otros de la mano, algunos se sentaron en la última fila y lloraron. Un joven en Argentina dijo: no he ido a la iglesia en 10 años. Todavía no estoy de acuerdo con todo, pero hoy me siento visto. Algunos sacerdotes estaban confundidos. Unos pocos escribieron cartas al Vaticano pidiendo claridad. Uno incluso se negó a leer la declaración del Papa en la misa y fue reemplazado más tarde. Y el 27 de junio de 2025, eso fue exactamente lo que pasó. Para el Papa León XIV, no se trataba de cambiar la doctrina, se trataba de abrir la puerta sin quitar la cruz que está en el centro. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue algo, y para muchos, eso fue más de lo que jamás esperaron. Liderar sin el anillo del pescador. El 10º cambio del Papa León no fue algo que dijo, fue algo que se negó a hacer. Desde el primer día de su papado, el 8 de mayo de 2025, la gente notó algo extraño. El Papa León aceptó las vestiduras blancas, dio la bendición, entró al Palacio Apostólico, pero nunca se puso el anillo del pescador, el antiguo anillo de oro que todo papa lleva para mostrar al mundo que porta la autoridad de San Pedro
A la mayoría pensó que era solo un retraso. Tal vez no estaba listo, tal vez estaba esperando una ceremonia, pero pasaron los días, luego semanas, luego más de un mes. Para cuando llegó a su día 40 en el cargo, el 17 de junio de 2025, el anillo aún no estaba en su dedo. Finalmente, un reportero hizo la pregunta que todos se preguntaban: Santidad, ¿por qué no ha usado el anillo? El Papa León no dio un discurso, no se enojó, ni siquiera miró a las cámaras. Solo susurró: hasta que la santidad supere a la política. Solo llevaré las heridas de la iglesia. La sala quedó en silencio. Algunas personas bajaron la mirada. Un obispo comenzó a llorar. Más tarde esa noche, el Vaticano publicó una sola foto: el anillo del pescador, aún en el altar. No en una ocasión, no en una caja fuerte, solo allí, a la vista, esperando a la gente en todo el mundo. Reaccionó. Algunos estaban confundidos, otros profundamente conmovidos. Una mujer en Filipinas escribió en línea: un papa que se niega a usar el anillo es un papa que conoce su peso. Algunos críticos, especialmente dentro de la iglesia, no estuvieron de acuerdo. Dijeron que el anillo no es solo un símbolo, es tradición, historia, liderazgo. Pero el Papa León permaneció en silencio. Siguió orando, siguió trabajando, siguió liderando sin oro en su mano. De alguna manera, el anillo se convirtió en su propio mensaje. Recordó a las personas que el verdadero poder no siempre grita, a veces espera, a veces se arrodilla, a veces sangra en silencio. Y el 17 de junio de 2025, el mundo vio algo que no había visto en siglos. Un papa que lidera no por lo que lleva, sino por lo que carga. El Papa León XIV no desechó el anillo, no lo rechazó, solo eligió no usarlo todavía. No, porque para él esto nunca se trató de títulos o tradición. Se trataba de sanar las heridas de una iglesia rota antes de volver a ponerse un símbolo de poder en su dedo. Y hasta que llegue ese día, el anillo permanecerá en el altar, intacto, esperando el nuevo espíritu de liderazgo. Lo último que cambió el Papa León no fue una ley, una regla o un documento. Fue el espíritu del liderazgo mismo. Desde el momento en que se convirtió en Papa, la gente esperaba un hombre tranquilo, alguien que sonriera, saludara, dijera cosas suaves y mantuviera la iglesia funcionando como siempre. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, el Papa León comenzó a hacer movimientos audaces, rápidos, firmes y sin miedo. No esperó aprobación, no intentó complacer a todos los grupos, no tuvo largos debates, solo hizo lo que creía que era correcto. Y uno por uno llegaron los cambios. Prohibió las bendiciones de uniones del mismo sexo, destituyó a sacerdotes que apoyaban ideas contrarias a la iglesia, obligó a los sacerdotes a vivir sus votos o irse. Limpió la riqueza del Vaticano y la dio a los pobres. Invitó a las personas a volver a la iglesia, pero no sin llamarlas a la verdad. Permitió que las mujeres votaran. Hizo que los poderosos se arrodillaran. Dejó el anillo papal intacto. Dejó claro que los títulos no significan nada sin santidad. Algunos aplaudieron, algunos lloraron, otros gritaron de ira, pero el Papa León nunca cambió su tono, no gritó, no respondió con peleas, solo siguió caminando hacia adelante, con polvo en sus zapatos y la verdad en sus labios. Y fue entonces cuando el mundo comenzó a entender algo importante. El Papa León XIV no vino a ganar aprobación, vino a limpiar la casa, a descorrer las cortinas, a llamar a las cosas por su nombre, a recordarle a la iglesia para qué fue construida y a quién debe servir. Una vez dijo en una reunión privada, sin cámaras a purificar: no complacer en esa línea lo explica todo. No vino por aplausos, no quería famao, no le importaba hacer tendencia en línea. Lo que le importaba era hacer que la iglesia fuera honesta de nuevo. Y eso es lo que realmente cambió, no solo las reglas, no solo las políticas, sino el corazón de la iglesia. La sensación, el tono, el fuego en el aire que dicen algo real, está sucediendo aquí. Ya sea que estés de acuerdo con cada movimiento o no, una cosa es segura: el Papa León XIV hizo algo que pocos se atrevieron a intentar, tomó la cruz
y soltó los aplausos, y ahora el mundo está observando. Si esta historia logró conmoverte, te invito a compartirla con alguien que todavía crea en lo más profundo que la fe debería sentirse como un verdadero hogar, cálido y acogedor. También puedes dejar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. No olvides presionar el botón de me gusta si este mensaje resonó contigo y asegúrate de suscribirte para seguir recibiendo más historias reales que en su momento. El mundo nunca estuvo